Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Mundo UR Web, a través de la plataforma de YouTube, y también salimos a través de Spotify y Apple Music, donde en cualquiera de estas plataformas pueden buscarnos con cualquiera de la programación de Mundo UR Web y en particular de Parte Médico. Escriben en el buscador de cada una de esas plataformas, Parte Médico, Julio Castro, y les aparecen cada una de nuestros programas. Habitualmente sale de primero el que está los más recientes. Recordarles nuestras redes, arroba Julio Castro M, arroba Mundo UR Web, y recordarles también que en Caracas, en 99.9 FM Radio, todos los días de lunes a viernes, Marisabel Párraga hace comentarios y hace un preview de cada una de la programación de todo lo que está en la plataforma de YouTube de Mundo UR, que es muy extensa y muy variada, y les recomiendo que la vean por allí. Igualmente pueden escribirnos a través del chat en vivo, pueden compartir el link de este programa. Nuestra idea es que este programa ustedes lo pueden escuchar en el carro cuando van a su trabajo, pueden escucharlo cuando están en su casa y vean semanalmente cada una de nuestra programación, o eventualmente cuando hay una situación particular como esta que vamos a hablar, que es una situación habitualmente coyuntural, puedan buscar allí una guía de qué hacer, dónde hacer, a quién llamar, cómo llamarlo. Para eso, hoy tenemos un querido amigo, el doctor Roberto del Vecchio Tume. Roberto es médico graduado en Venezuela, médico traumatólogo y especialista en traumatología y ortopedia graduada también en Venezuela, y con una subespecialidad en cirugía de columna en el Hospital Salpêtrière de París. Actualmente trabaja en el Centro Médico de Caracas y es un amigo desde kinder, somos amigos, y por eso hay un inmenso cariño entre Roberto y por eso quería traerlo, porque Roberto es un experto en el manejo de las lesiones de columna, y hoy vamos a hablar de lumbago, ciática o cualquiera que sean este nombre frecuente que vemos en la población. Roberto, gracias por estar con nosotros hoy y un placer que estés en el programa. Hola Julio, que encantado de estar en tu programa, por supuesto. Estaba sacando la cuenta, son más de 50 años de amistad y no solo del San Ignacio, sino de la carrera de medicina. Y bueno, hablemos amenamente de lo que siempre ha sido un motivo de consulta frecuente, que es el dolor lumbar. Además de ser un motivo de frecuente de consulta, es un motivo de ausencia laboral que produce a nivel mundial altos costos, no solo por el tratamiento, sino por la, la pérdida de tiempo en cuanto a la producción laboral, lo que produce esta incapacidad. Y el dolor lumbar no es más que la presencia de dolor bajo en la espalda, es decir, que comienza cuando cambia la columna de torácica lumbar y llega hasta el borde inferior del pliegue del glúteo. Este dolor lumbar, desde lo simple a lo complejo, puede ser agudo o crónico o subagudo. Agudo es de 0 a 3 semanas, subagudo de 3 a 12 semanas y ya crónico cuando pasa, el dolor persiste durante 3 meses. Este, el dolor lumbar puede ser producto de una contractura fuerte o un traumatismo violento cuando es en caso agudo. En caso crónico, el dolor puede ser debido a factores mecánicos de cambios de la estructura a nivel de los discos intervertebrales. Tenemos que saber que las columnas que se mueven son la cervical y la lumbar, porque las vértebras torácicas están encerradas por las costillas y hacen una caja sólida, y que en la evolución paleontológica del hombre, luego que logró la escala evolutiva desde homínidos hasta el Homo sapiens y logró ponerse de pie, comenzamos a tener problemas en la columna. Y esto se debe también a que el hombre necesitó ponerse de pie para poder agarrar las frutas del árbol y poder alimentarse. Y también para poder usar un arco y una flecha para poder cazar y estar de pie. Y entonces esto produjo una serie de cambios evolutivos y se formaron las curvas en la columna. Si uno ve la columna desde la vista lateral, la cervical tiene una convexidad anterior, la dorsal una convexidad posterior,
la lumbar una convexidad anterior y el sacro una convexidad posterior. Son curvas, son mecánicas. Es como pensar en lo que es el esqueleto de un edificio que tiene movilidad, flexibilidad, etcétera. Este, los discos lumbares, que es el caso de la lumbalgia, se van deshidratando, van perdiendo sus propiedades mecánicas, físicas. Esta deshidratación que sufre el disco es producto de la pérdida de una proteína que se llama proteoglicano que saca el agua del disco. No quiero ser quiero ser lo más coloquial. Es por decir que el disco es un amortiguador hidráulico. Y si este disco pierde agua, sufre cambios y puede herniarse. Y hay una escala evolutiva desde lo que es la simple hernia a lo que es la artrosis. Y entonces hay diferentes patologías donde siempre la lumbalgia es el síntoma predominante, pero cuando ese disco o esa artrosis comprime los nervios o el estuche dural, hay manifestaciones de tipo neurológica en los miembros inferiores que van trastornos sensitivos y hasta motor y hasta trastornos motores. Mira, Roberto, en general, la gente cuando viene a los médicos primarios, hay como dos tipologías. La persona que no tiene dolor de espalda y que hizo algo el fin de semana, a lo mejor una actividad física que no le era habitual, me fui a jugar fútbol y ya no estuve jugando fútbol, o me puse a cargar cosas porque hice una mudanza y el lunes está doblado, como llamamos nosotros. Aparece un dolor repentino, agudo, muy fuerte, que no es una persona que tiene una historia de dolor crónico. Quizás en esta persona que tiene ese dolor agudo, ¿cuáles serían como las claves que ella pudiera identificar de que hay algo más allá que una simple contractura muscular o algo que requiera, que tiene que ser mirado por un médico, que esos elementos de la historia del paciente que tú recomendarías? Mira, cuando aparece esto, yo tengo que ir al médico inmediatamente porque es algo que está claramente fuera de lo normal. Bueno, sí, esa es la típica descripción de un dolor, de una lumbalgia o un lumbago agudo, que siempre tiene un desencadenante de tipo de evento traumático o de carga de peso, y eso, o de torsión, sobre todo de la cintura lumbopélvica, lo que puede producir un estiramiento de los músculos que sostienen sobre todo la parte lumbar. Y tenemos lo más frecuente es la contractura del músculo cuadrado de los lomos. Para que sepan cuál es el músculo cuadrado de los lomos, el lomito que nos comemos de la carne de res, pues. Este, Normalmente lo más coloquial es que es como es tan frecuente que te mandan un antiinflamatorio, un relajante muscular, un analgésico. Los más osados van y se inyectan esteroides, cosa que no recomiendo desde un principio porque no hay un problema de tipo inflamatorio nervioso. Considero que el paciente, si controla con reposo y disminución de la actividad física de tipo deportiva o de carga de peso, en 5 a 7 días eso soluciona el dolor espontáneamente. Cosa está que cuando el dolor ya persiste y no se quita, considero que debe buscar una asistencia médica. Y de entrada nunca se debe pedir una resonancia magnética. Uno debe empezar haciendo radiografía. Primero un examen físico, por supuesto, y un interrogatorio bien acucioso y posteriormente una radiografía. Seguramente si no se consigue nada, nos quedamos con una contractura muscular que puede ser también trabajada por un médico fisiatra o un terapista fisiatra. Roberto, quizás una aclaratoria tuya, por ejemplo, a veces vemos que los pacientes no interpretan que un dolor referido de la pierna puede ser el equivalente de dolor de un problema originado en la columna. La gente dice, mira, tengo un dolor, por ejemplo, detrás de la rodilla que se me va por la pantorrilla hasta el pie y tengo hormigueo, por ejemplo. Los síntomas neurológicos asociados a problemas de espalda, un poco para que les explique a la gente cómo se produce y cuál es la connotación que tendría en el caso de una enfermedad de la espalda o de la columna. Claro.
Cuando uno tiene una compresión de tipo nerviosa en los niveles de la columna que comprenden, acordemos que la columna lumbar tiene 5 vértebras y tenemos 6 salidas de nervios. Cuando es los nervios de L1 a L4 hablamos de cruralgia, y cuando compromete L4, L5 y L5, S1 hablamos de ciática. Eso tiene que ver por la distribución anatómica de los nervios y es la nomenclatura que está conocida mundialmente. Siempre existe un dolor que corre a través de la cara posterior del muslo, agarra la pantorrilla e inclusive llega hasta los dedos del pie, y eso se acompaña de una sensación de tipo adormecimiento o hormigueo a nivel de los dedos de los pies distalmente o a nivel de la pantorrilla. Eso es lo más frecuente cuando vemos una hernia discal L4, L5 o L5, S1. Cosa más grave cuando uno pierde la fuerza muscular, y eso uno lo ve que uno no puede ponerse en puntilla o no puede mantenerse en talón. Ya es una cosa más alarmante. Igual si una persona tiene, más alarmante aún es lo que es cuando la compresión es más central, que es lo que llamamos el síndrome de la cola de caballo. La cola de caballo es la parte terminal de la médula espinal y es la típica sensación de anestesia en todo lo que es la parte del periné, o lo que se nombra en silla de montar, porque es como si tú te montaras en una silla de un caballo y la zona que tiene contacto con la silla está totalmente dormida. Y aún más grave si hay trastornos de los esfínteres, sobre todo de la micción. Eso es bastante alarmante y eso hay que recurrir inmediatamente al médico, por supuesto, porque de hecho si uno se queda por un tiempo puede perder la función motora. Este, Hay que acordar que lo que primero cuando uno tiene una lesión medular, eh, y desde la cola de caballo, la sensibilidad es la que puede cambiar, pero cuando pierdo lo motor, es difícil recuperar la parte motora. Roberto, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer énfasis aquí en el podcast es un poco la prevención. Y quizás en las personas que tienen dolor lumbar crónico, ya no los del dolor agudo coyuntural, sí, qué hábitos son buenos y qué hábitos son malos, porque vemos que la gente, por ejemplo, carga peso de una forma inadecuada, el sitio y la forma de trabajo de sentarse. ¿Cuáles serían las recomendaciones de prevención de las pacientes que tienen dolor crónico para tratar de disminuir la carga sobre la columna en términos de sus actividades habituales, como trabajo y Bueno, deporte? obviamente que en la parte del trabajo tiene que haber lo que llamamos el estudio de la ergonomía, que es la calidad de silla y de la forma que esta silla permite apoyar los glúteos sobre esta silla. Es decir, tiene que ser una silla donde tenga un soporte anatómico lumbar, tenga un respaldar alto, tenga apoyabrazos y que las rodillas estén por encima de las caderas. Si la silla no tiene ese ángulo, uno puede poner un banquito, lo que llamamos nosotros los médicos un escabel debajo, para montar los pies, y de manera de que la musculatura lumbar esté relajada. Eso es igual a las personas que planchan o friegan o están de pie. Es como los caballos que tú los ves cuando se paran, que siempre están haciendo un gesto de cambiando en la posición. Es igual, hay que tener si uno está mucho tiempo de pie, tener un banquito bajito, de manera de colocar un pie sobre el banco y el otro sobre el piso y intercambiando. Eso desde el punto de vista de lo que es la ergonomía y y de las posiciones que uno tiene que adoptar. Uno tiene que tratar de siempre tratar de caminar lo más erguido posible. Obviamente que la función del colchón tiene que ser pues yo recomiendo siempre los colchones semiortopédicos, porque los colchones ortopédicos son muy duros. Tratar de dormir con almohadas bajas. Si yo tengo dolor lumbar, ponerse una almohada debajo de la parte posterior de los muslos, de manera de que flexionen un poquito los músculos de la cadera y así relajen los músculos lumbares. Y lo más importante es hacer ejercicio. Para nosotros tener una columna saludable tenemos que tener unos músculos abdominales fuertes, unos músculos paravertebrales fuertes y unos músculos de los miembros inferiores, llámense cuádriceps, isquiotibiales, tibiales anteriores, con cierta tonicidad, de manera de no sobrecargar la parte lumbar.
con respecto a los ejercicios, dependiendo de la edad. Yo veo personas que juegan fútbol con 50 años y juegan con gente menor, y eso son seguro lesiones desde el punto de vista muscular, porque hay que saber a qué edad uno debe hacer sus ejercicios. Y también cuando uno va a hacer ejercicio, tiene que de manera implícita realizar un calentamiento muscular para no sufrir lesiones a nivel de la cintura lumbopélvica. Están de modas los, tanto los deportes de alto impacto como de bajo impacto. eh, en una persona que tiene historia de enfermedad lumbar, ¿cuál sería tu recomendación, por ejemplo, en términos de qué tipo de deporte sería más idóneo? Porque bueno, ahorita hay mucha, la gente corre mucho, hay mucho ciclismo, mucha gente haciendo ciclismo y hay gente haciendo natación, que ya son como los tres deportes más comunes del mundo aeróbico. ¿Y cuál sería tu recomendación para la gente que tiene enfermedad ya lumbar Ya previa? preestablecida. Ajá. Obviamente que yo recomiendo muchísimo la natación, es el mejor deporte para las personas que sufren de la espalda. Contraindico todo deporte que amerite impacto. El trotar, esos son golpes que va recibiendo todo el tiempo la columna lumbar, y eso ya, si tú tienes preestablecida una lesión, eso va a agravar la lesión. La bicicleta me parece tremendo deporte también como segunda opción. Puede ser bicicleta en la calle o puede ser spinning. El spinning tiene la connotación contraria de que hay que tener una buena técnica deportiva para no producir lesiones en la rodilla, pero eventualmente natación, caminadora, elíptica, subir el cerro, pero bajar o en teleférico si estás en el Ávila o en Caracas, o bajar en jeep de manera de no producir lesiones en la rodilla y también en la espalda. Más que todo, esos son los ejercicios que yo recomiendo. Las personas que hacen yoga las aplaudo, las personas que hacen pilates los aplaudo, porque son ejercicios que producen estiramiento de la parte posterior de la espalda y de los miembros inferiores, cosa que por las malas habitudes siempre acortamos esos músculos. Y cuando esos músculos están cortos, uno tiende a cambiar la posición de la curva, y es lo que llamamos que tienes la curva rectificada, que perdiste la lordosis lumbar, y es producto del acortamiento de los músculos isquiotibiales. Roberto, en la gente que tiene dolor, ese dolor agudo de fin de semana, pues el personaje que tiene un tema coyuntural, ¿cuál sería tu recomendación en términos de, por ejemplo, calor o frío? Que a veces veo cosas contradictorias, que uno se pone en calor, otro es frío, otros primero uno, después otro, sobre todo como una medida paliativa casera, pues. Claro, desde el punto de vista mecánico de esta forma de tratar, acuérdate que el frío es para el dolor y el calor para la inflamación. Si estoy en una fase aguda del primer día de dolor, del primer día de dolor, yo me pondría frío, y por 3 días, y posteriormente me pondría calor. Igualmente, yo siempre aconsejo, cuando la estás en fase aguda, 4 pastillas. Un analgésico medianamente potente, que puede ser ketorolac o puede ser tramadol con acetaminofén. Un relajante muscular, eh, que puede ser el osteocochicócido o las tiacinidina, que no se consiguen mucho, y puedo acompañarlo inclusive de un antiinflamatorio para atacar el dolor por 3 vías. Obviamente que la cuarta medicación sería un protector gástrico. Y esa medicación no la mando por más de 5 días, porque si va a dar resultado, tiene que dar resultado en las primeras 48 horas. Si yo no tengo resultados con esa medicación, acudiría al médico. O si ya acudiste al médico, probaría con eso que te dije: antiinflamatorios, relajantes musculares, y analgésicos medianamente potentes. Roberto, otra cosa es, ¿qué cosas pueden parecerse a un dolor de espalda que no son una lumbalgia? Porque a veces nos pasa gente que viene con Sí. una cosa y termina con otra y probablemente nos puedas comentar en relación a eso. Bueno, tradicionalmente son los diagnósticos diferenciales de la lumbalgia. Está, primero, si es mujer, hay que ver que no tenga una infección urinaria. Segundo, las articulaciones sacroilíacas, que son unas articulaciones que unen el sacro a los huesos ilíacos. Yo siempre pongo que la pelvis,
que son dos huesos ilíacos unidos al sacro, es la vértebra más grande del cuerpo. Yo considero, desde el punto de vista de mi experiencia de la punción anatómica, que esa es la vértebra más grande, aunque no tiene movimiento, puede haber una inflamación de las articulaciones sacroilíacas que se traducen en un dolor parecido al dolor lumbar. Y por último está una entidad que es bien reconocida, que es la inflamación de un músculo, que es el músculo piramidal de la pelvis, que es muy parecido al dolor lumbar porque se aparece sobre todo en la nalga. Y ese es un dolor por inflamación de un músculo pelvitrocantérico, el más profundo de todos, que es el músculo pisiforme. Esas son las tres cosas más importantes o comunes. Obviamente que hay otras entidades, las personas mayores, cuando sufren aplastamiento vertebral por osteoporosis en la parte toracolumbar o lumbar, tienen inmediatamente el signo, es la lumbalgia, y es una lumbalgia cuando está aguda, de muy fuerte intensidad, y hay que saber hacer el diagnóstico de una fractura por osteoporosis. Ahí sí hay que ir al médico y hacer un examen bien sofisticado de resonancia magnética para poder determinar la agudeza de la fractura en la vértebra implicada. Bueno, Roberto, creo que hemos ido por los temas más gruesos del tema de la lumbalgia. Creo que en general la población tiende a minimizar a veces y automedicarse en relación a una patología que es muy frecuente, pero creo que hemos dado claves de cuándo acudir al médico, cómo acudir al médico, qué cosas son importantes verificar y lo más importante, las medidas preventivas para evitar tener dolor lumbar y que uno de los elementos principales, que es la persona que tiene dolor lumbar crónico, claramente tiene que ir al médico porque hay que hacer un despistaje de diferentes causas que pueden estar allí, que pueden requerir ya algo más profundo que solamente medidas caseras. Y esto es un tema súper frecuente. Quizás para finalizar, Roberto, ¿cómo afecta el dolor lumbar la calidad de vida y la productividad de las personas? Que es algo que quizás no tenemos mucho en cuenta. Bueno, yo siempre les explico a los pacientes que mientras el dolor sea soportable, y eso dependiendo de la edad, pero mayormente uno ve pacientes por encima de los 50 años con dolor lumbar, que es el dolor lumbar crónico. Yo les digo que, mira, mientras el dolor sea soportable y yo lo pueda manejar con terapia física, medicación a corto plazo, no me preocuparía. Pero mientras yo mantenga una medicación que provoca úlcera, gastritis, estrés, mal humor, eh, irritación, molestias consigo mismo, obviamente que ya este es un paciente que hay que verlo con otra óptica y pensar en pedirle exámenes más sofisticados, inclusive de cirugía. Normalmente te puedo decir una estadística entre el 5 al 7% mundialmente de las lumbalgias crónicas son las que se operan. Entre el 5 y el 7%. Si te pones a ver, es un número porcentualmente medianamente bajo, pero es lo que está descrito desde el punto de vista epidemiológico. Considero que la cirugía ayuda, pero hay que saber a quién se le hace la cirugía y tiene que ser un paciente que esté bastante enfermo. La mejor cirugía es la que no se hace, pero a veces no hay otra salida sino la cirugía. Mientras esté bien reglada, tiene buen éxito. Gracias, Yo Roberto. recomiendo a las personas que sufren de la espalda y que se van a tirar de un piso porque no aguantan el dolor, que se operen. Gracias, Roberto, por todos estos consejos a nuestra gente que nos sigue a través del podcast Parte Médico. No nos queda, amigos, sino despedirnos, recordarle nuestras redes, @JulioCastroM, @MundoURWeb. Recordarle que todos los jueves tenemos un capítulo nuevo en vivo. Guarden estos capítulos porque la mayoría de las veces, por ejemplo, en el caso de hoy, no sabemos cuándo le va a dar uno un dolor de espalda que aparece repentinamente, y aquí tienen las claves, por lo menos para hacer las primeras intervenciones y cuándo acudir, a quién llamar y cómo hacerlo. Recordarles que pueden hacer los comentarios a través de nuestro chat en vivo, compartir el programa a través de sus redes sociales
y que nos pueden escribir con comentarios, sugerencias y preguntas de cada uno de los temas. Se les quiere mucho, nos vemos la semana próxima y manténganse con nosotros todos los jueves. Un gran abrazo.